¿Cuándo se gesta en tu cabeza Dominga y por qué el nombre de Dominga? Dominga nace por unas ganas que me empiezan a aparecer después de la pandemia, porque yo en la pandemia inicio una serie de dibujos diarios que empiezo a publicar y que nombro dibujos confinados, y donde muestro un poco lo que me pasa en el día a día, lo que me va ocurriendo, lo que veo, que pasa a mi alrededor, desde mi casa, claro. Y cuando acaba el confinamiento dejan de tener sentido estos dibujos confinados, pero a mí las ganas continúan, esas ganas de seguir contando qué me pasa. Y es ahí donde decido, voy a crear un personaje y que ese personaje siga hablando de lo que me pasa, para no exponerme yo tanto al final. Y lo único que tenía claro es que el personaje iba a ser una mujer mayor. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy a día de hoy, a quien me descubro como mujer adulta, creo que se lo debo a mi abuela. Es mi pilar fundamental, mis principios, mi forma de ver el mundo, muchas de las opiniones que tengo se lo debo a ella. Entonces por eso nace Dominga como mujer mayor, que es el personaje que habla un poco por mí. Porque si yo estoy detrás de Dominga, detrás de mí está mi abuela. Entonces, ¿qué menos? Y el nombre de Dominga es una mezcla de varias cosas. Lo primero, Dominga nace en una red social que censura el pecho femenino. El masculino no, pero el femenino sí. Qué rabia, qué injusto. Por otro lado, a mí me da mucha rabia también las palabras que en masculino significan una cosa y en femenino algo totalmente contrario. Creo que no hace falta poner ejemplos, ¿no? Pero si nos vamos a zorro, es un tío muy listo. ¿Y en zorra qué es? Eso también me da mucha rabia. Entonces, juntando así cosas, yo quería llegar a una palabra que pudiese valer de nombre para una mujer que jugase con esto, que empoderase de alguna forma, y creo que Dominga cumple un poco todos esos requisitos. En 2023 publicas Dominga habla sola, mejor hablar sola que callar acompañada. ¿Por qué decides unir a Dominga al concepto de soledad y qué querías destacar en este libro? Pues Dominga ya nace con el nombre de Dominga habla sola, para empezar. Y como he dicho antes, pues nace después de esta pandemia, de este confinamiento. Yo vivo la pandemia de una forma feliz, estando sola en mi casa, pero aún así hay días que sufro de la soledad y esos días se llevan peor, y hay otros días que estoy disfrutándola como nunca. Entonces me doy cuenta del valor que tiene la soledad, que somos seres sociales, necesitamos las conexiones, necesitamos crear vínculos, pero también deberíamos necesitar y darnos cuenta de lo valioso que es disfrutar de la soledad. Entonces creo que Dominga tiene ese punto, ese intento de llegar a un equilibrio en el que nos haga ver que todo nos va a pasar, malo y bueno, y que deberíamos intentar ver las dos caras de la misma moneda constantemente, da igual los temas. Y en ese libro sí que hablo de soledad no deseada, y también hablo del poder de la soledad disfrutada y elegida, igual que hablo de los miedos, unos miedos que muchas veces nos paran y otras veces que nos empujan y nos sacan de la zona de confort y nos descubren un mundo nuevo. Y hablo del paso del tiempo y de cómo a veces nos anclamos en un pasado nostálgico, ansiamos un futuro que no llega, y de qué bonito es cuando aprendemos a disfrutar el presente. Entonces, bueno, pues igual que con la soledad o con todos los temas, intentando ver las dos caras un poco. ¿Es a partir de Dominga cuando empiezas a reflexionar sobre la vejez y especialmente la vejez femenina, o era algo que te había interesado previamente? Bueno, el hecho de vivir con mi abuela desde los 15 años a mí me empieza, sin ser consciente, me empieza a abrir un abanico de lo que puede ser la vejez desde esta mujer mayor que es mi abuela, y cómo ella lidia con todo aquello que le va pasando, con las cosas que le pasan a sus hijos, con las cosas que le pasan a ella, cómo afronta la viudedad, cómo afronta esa soledad no deseada que le viene impuesta, cómo aprende a disfrutarla, cómo lidia con todo su pasado, cómo lo lleva al presente, cómo mira el futuro. Entonces me hace ver una vejez que no es la que vemos en el día a día, que no es la que nos encontramos en la sociedad edadista, que se empeña en mostrarnos un relato horroroso de la vejez. Y a mí me hace ver que puede ser atractiva, que puede ser algo amable a lo que llegar, y que puede ser una etapa que se puede disfrutar muchísimo desde una serenidad que te da precisamente eso, la edad. Entonces cuando llego con Dominga un poco a sentarme en un personaje que quiere mirar hacia ese futuro desde su presente, que ya es una vejez, pero queriendo más vejez, queriendo que ese futuro sea largo, que no viendo la etapa como una etapa final, sino que una etapa que puede ser larguísima y que puede estar muy llena de oportunidades. Pues gracias al personaje empiezo como a caminar por primera vez de otra forma en esto que es la vejez, y dejo que Dominga vaya aprendiendo mucho de lo que va aconteciendo a su alrededor, de todas las mujeres que va conociendo, más allá del que yo parto al inicio, que es mi abuela.
Dominga ha sido el personaje de campañas de comunicación sobre mayores, impartes talleres con Dominga por todo el territorio nacional, publicas viñetas de Dominga en Instagram. ¿Cómo es el proceso creativo de todas estas viñetas? ¿Es algo que piensas tú? ¿Es algo que has colectivizado de todos estos talleres que realizas? ¿Cómo lo haces? Pues el proceso de creación de viñetas para Dominga, tanto para campañas como para colaboraciones con entidades sociales o con algún otro motivo, ¿no? Que muchas veces también colaboro con más cosas, suele ser una mezcla y depende un poco de qué quiero contar. Y también de la inspiración, que como alguien decía, muy sabio, aparece trabajando y cuanto más trabajas, más. Entonces muchas veces ocurre cuando imparto talleres con mujeres, sobre todo mujeres mayores, que comparten sus historias. Ahí salen una de viñetas. También tienes que estar con una visión un poco ávida de coger ideas y verlas luego transformadas. Entonces si estás un poquito despierta, como en ese trabajo esperando que caigan cosas, es fácil recoger ideas. Y otras veces aparece de forma casual, tomándome un café y poniendo un poco la orejilla en la mesa de al lado. Así salen muchísimas cosas también y son las más divertidas muchas veces. Porque en los talleres sí que salen cosas mucho más profundas. Hablamos de temas que duelen, que también se llevan a la risa, pero a lo mejor son temas más, bueno, pues más enfocados quizá luego a esa campaña que vamos a sacar. Pero viñetas así del día a día de las que yo voy nutriéndome para crear mi stock, que es el que comparto en redes sociales, sí que nacen muchas del día a día, de escuchar, de mirar y de, bueno, con esta idea un poco de sacar viñeta, continuar yo misma la conversación que he dejado a medias porque la he escuchado cuando pasaba al lado de dos mujeres hablando. ¿Qué mensajes te llegan de todas estas acciones? ¿Qué te dice la gente, sobre todo las mujeres mayores, sobre Dominga y el resto de personajes que la acompañan? Pues empieza a ser abrumador y me encanta. Porque sin darme cuenta, bueno, estoy recibiendo un cariño increíble y es tan bonito ver lo que quieren a Dominga, que claro, y te rebote a mí, y te piensas así como que no eres merecedora de eso, porque al final solo estás haciendo algo que te está gustando. A mí me encanta hacer lo que hago, me encanta mi personaje, me encanta que Dominga hable de muchos temas, pero ver luego cómo después de una charla o un taller vienen queriéndome dar un abrazo, dándome las gracias. Gracias, ¿por qué? Si yo soy la que está aprendiendo de vosotras, ¿sabes? Muchas veces, la mayoría de veces, pero vienen de una forma tan agradecida que me abruma porque no me lo espero. Y algo de las cosas más bonitas que ocurren es cuando después de un taller, después de una charla o cuando ya conocen al personaje, vienen para decirme yo soy Dominga o yo soy una Dominga. O como hace poco me pasó en una charla que me gritaron un grupo de mujeres que venían aposta a verme, gritaron, todas somos Domingas. Y eso fue como, ¡guau! ¡Oh! Me siento Dominga. Entonces ya veo cómo más allá del personaje creado con 3 líneas negras y un poquito de color, Dominga es otra cosa y ha pasado de ser un personaje a ser un sentimiento y a ser casi una palabra que define a una mujer mayor que tiene ganas de vivir, de decir las cosas, de seguir con su vida y que nadie le frene. Entonces, ver cómo el personaje se transforma en ese adjetivo me parece increíble y que la gente se identifique. ¿Crees que entonces, por lo que nos estás contando, todas nos deberíamos mirar en el espejo de Dominga? Sería ideal ver a Dominga como ese espejo o sobre todo como esa visión de una vieja en el futuro. ¿Qué quieres ser? ¿Qué tipo de Dominga quieres ser? ¿Cómo es tu yo de vieja? ¿Cómo te ves? Igual que hablamos mucho de la niña interior, ¿qué pasa con la vieja interior? ¿También está ahí? ¿Cómo la estás proyectando? ¿Cómo la estás construyendo? Pues si ves a Dominga como esa forma de construirte y de verte en un futuro, me parece ideal ese espejo. En 2026 acabas de publicar tu segundo libro, Dominga habla sola, todas las historias que habitamos. ¿Qué cambios hay entre el primero y este segundo? Pues yo, claro, yo desde mi forma de verlo he visto una evolución increíble, tanto en el personaje como en la forma de contar y en el libro en sí. El formato del libro sí que lo vais a identificar y vais a ver que sí, que es otro de Dominga, pero por dentro no tiene nada que ver. El anterior estaba como a 2 voces, mi voz y la voz de Dominga en las viñetas, y se complementaban de alguna forma, hablando de estos 3 temas, y la protagonista única era Dominga. En este segundo libro se hace a 3 voces. Sigo estando yo un poco con la reflexión quizá más crítica o más intento objetiva o no sé ni cómo clasificarla. Luego está la voz de Dominga con su amiga Alpargata, que observan, van dejando pasar la vida y van señalando, diciendo y comentando lo que ocurre, lo que acontece alrededor de ellas en la placita.
Y la tercera voz, se les empieza a dar por fin voz a esas mujeres de las que van hablando. Y cada una adquiere su propia voz en cada capítulo y cuenta lo que ella siente, cómo ella lo ve, y muchas veces no tiene nada que ver con lo que estaban opinando ellas, que también nos ocurre, ¿no? Suponemos cosas de esta mujer que pasa y luego cuando la mujer habla ves que no tiene nada que ver. Entonces a mí me gusta que veas como, no, pues no, lo que dicen no tiene nada que ver, era otra cosa, por lo que pasaba así con esa cara o esa actitud. Entonces lo que he intentado aquí es como recoger todo el aprendizaje de 3 años de estar por toda España impartiendo talleres y charlas y viendo que yo de forma personal estaba teniendo una evolución increíble en cuanto a mi mirada con las personas mayores, con las mujeres mayores en concreto. Que en un principio, cuando yo creo el personaje o empiezo con el proyecto, pienso también, y es algo que yo también rompo mi propio prejuicio, porque pienso que las mujeres mayores son el ejemplo que yo he visto, que es mi abuela. Y no, mi abuela puede ser una mujer mayor, y de hecho lo es, y hay tantas vejeces y tantas mujeres mayores como personas que te hablan de su vejez y que transitan por la vida, y cada una tiene una forma diferente de verla y tal. Aún así he cogido 5 temas para intentar crear 5 perfiles de mujer mayor. Me quedo cortísima, ojalá salgan más libros con más tipos de vejeces porque creo que me queda muy corta, pero a la vez sentía como esa deuda para con las mujeres que han compartido conmigo tantas historias. Entonces no tiene nada que ver un libro con otro, y este yo creo que está como mucho más asentado en todo lo aprendido en este tiempo. ¿Qué has aprendido sobre vejeces y edadismo desde que empezaste con Dominga hasta el día de hoy? ¿Encuentras una evolución en tu ideario, en tu argumentario, en particular en torno a la vejez? Sí, bueno, yo me he dado cuenta de entender de verdad qué es el edadismo, cómo afecta de verdad, lo peligroso que puede llegar a ser. Porque cuando me he puesto a indagar un poco sobre vejeces, sobre mujeres mayores, para salir un poco de esa vejez que yo veo en casa, y quiero descubrir más, y quiero ver más y escarbar más y hablar de más temas en la vejez, y quiero hablar de la sororidad que existe sin nombrarla, porque no saben lo que es en un principio, cómo son feministas sin nombrarse, porque en un principio dicen, no, yo feminista no, pero escúchate, claro que lo eres. Como el tema de la sexualidad en la mujer mayor, hay muchos temas que en mi yo de antes me daba cosa, porque existe tal tabú que ¿cómo voy a hablar yo de la sexualidad en la mujer mayor? ¿Es que eso existe? Pues para empezar es la primera bofetada que me llevo cuando empiezo a hablar con ellas. Claro que sí, claro que existe, y qué injusto es que no se hable de esto. Entonces, bueno, pues he ido rompiendo, como decía, mis propios prejuicios, he ido viendo que se puede ir mucho más allá, he ido comprendiendo de verdad qué es envejecer siendo mujer, lo que implica, lo que cuesta, lo injusto que es cuando comparamos las vejeces de hombres y mujeres. He ido analizando los microedadismos incluso que podemos ver en el día a día, lo injusto que es también y lo peligroso que es el edadismo, porque al final es algo que debemos ponernos a mascar, a detectar, crear unas gafas también grises o como tengan que ser en este caso para detectar el edadismo, porque al final es la única discriminación que nos va a afectar a todos, y eso es algo que he aprendido ahora y que quiero poner todo mi empeño en luchar contra esto, porque quiero llegar a vieja, quiero llamarme vieja y quiero sentirme orgullosa de llamarme vieja y de ser vieja. Entonces, pues bueno, he aprendido mucho, y todo casi que desde un punto egoísta, porque quiero llegar a esa vejez amable y atractiva y disfrutarla. ¿Y qué proyecto te gustaría llevar a cabo con Dominga en los próximos años? Pues realmente no, pensando en futuro con Dominga, me es difícil, porque está aconteciendo todo tan rápido, están pasando tantas cosas con Dominga que nunca me llegué a imaginar. Yo nunca pensé que de un personaje que yo creé, pues iba a salir una escultura como la que hay en Soria ahora mismo, que puedes ir y sentarte al lado de Dominga, y proyecto quizá de alguna más. Nunca me imaginé pues, que iba a sacar un libro que iba a gustar, que iba a sacar un segundo y que quizá pueda haber un tercero. No me imaginé tantas cosas que están pasando. Nunca pensaba que Dominga, como un personaje de una mujer mayor, iba a ser tantas veces imagen de campaña, desde muchos municipios, desde muchas asociaciones, entidades sociales. Entonces han pasado tantas cosas que simplemente, más que qué quiero, estoy intrigada por qué viene. Y me gusta estar así, porque así es como que puedo disfrutar y sorprenderme de lo que pueda venir. Lo único que quiero es que Dominga siga conmigo muchísimos años, que siga evolucionando y que siga creciendo, y a ver hasta dónde crece.